Este film no me pertenece. El link del autor está en la descripción. Capítulo 5. La invasión parte 3. Ataque. Ataque. En el búnker más cercano a Ciudad Z, Mina, la pequeña empapada de pies a cabeza con la mercancía de Tornado del Terror, estaba hecha un desastre emocional mirando la pantalla de arriba. Ver a Tornado así era algo que ninguna de ellas jamás imaginó posible. Había visto cientos de vídeos de Tornado destruyendo por completo a todos los monstruos con los que luchaba. En su pequeña mente, no había nada en todo el universo que pudiera vencer a Tornado. Absolutamente nada. Sin embargo, ahí estaba, luchando por siquiera moverse contra una extraña criatura con aspecto de calamar. ¿Qué demonios planeaba hacer? ¿Dónde estaban los demás héroes? ¿Por qué nadie la ayudaba? Tantas preguntas que no podían responderse de una manera que apaciguara a alguien que elogiaba sin reservas al héroe en peligro. El silencio del búnker era sepulcral. Parecía que todos lloraban, incluso su madre. Todos lloraban, pero nadie ayudaba. Todos se escondían aquí como si este lugar los protegiera para siempre. Puede que fuera joven, pero sabía lo suficiente como para usar el sentido común. Si todos los héroes de clase S eran derrotados por ese monstruo del Rey del Mar que se metió en un búnker, y Tatsumaki, el héroe más fuerte de la historia, era derrotado por este pulpo volador, claro que eventualmente podría atraparlos. Esconderse no sirve de nada. Ella apartó la mirada de la pantalla en busca de un héroe al que pudiera rogar que fuera a ayudar, pero en el momento en que su mirada se apartó, jadeos de sorpresa hicieron que su atención volviera a la realidad. Algo atravesó la nave donde se encontraban. Dio una pequeña voltereta antes de aterrizar a pocos metros de la cámara. No fue difícil distinguir qué era. El cuerpo plateado metálico y el desorden de cabello rubio. Era el cyborg demonio hecho pedazos. Se oyó un alboroto de gritos de incredulidad, como si fuera una película escrita y no creyeran el desenlace. Esos gritos se redujeron a poco más que murmullos de asombro cuando una mano se coló por el agujero por el que acababan de escupir al cyborg demonio. Una mano dorada que traía consigo el cuerpo del verdadero líder de la nave. Era inconfundiblemente imponente. Mucho más aterrador que el pulpo que cobardemente se le apareció. Mina vio todo lo que necesitaba ver. Alguien tenía que hacer algo. Yo, señor Boros, Geryugansov balbuceó con la misma sensación de miedo tembloroso que sintió antes cuando habló con esta nueva criatura. El ser en cuestión dirigió su único ojo hacia quien lo llamó. La firmeza de sus movimientos informó a todos los presentes que este era realmente el jefe final. Geryugansov, su voz se derramó en un profundo y retumbante eco que estremeció a los espectadores. ¿Por qué no has regresado a tu sala de control? Lo siento, Lord Boros. De esta espera es bastante molesta. Mier, ha sido bastante formidable, incluso resistiendo tanto tiempo contra mi técnica definitiva, respondió con su tono caprichosamente incierto. Mi segundo al mando, y no pudo deshacerse de una simple molestia, declaró Boros. Te degradaría si Melzargard y Grorivas siguieran con vida. Por favor. Perdóneme, Lord Boros. Acabaré con ella rápidamente. Exclamó Geryugansov con un poco de bravuconería forzada. La fría mirada de Boros fue todo lo que encontró. Es demasiado tarde para eso. Acabar con ella rápidamente habría sido algo digno de proclamar hace una hora, cuando te enviaron, ahora, simplemente sería acabar con ella, corrigió sin sentido. Oh, claro. Respondió Geryugansov. Pero, hablaba en el momento presente, señor. En cierto modo, esto es como otra pelea. Como se interrumpió hace un momento. Idiota, esta es la misma pelea. No has liberado la técnica de la pelea anterior. Por lo tanto, esta pelea es la misma, su intercambio continuó así, enfureciendo a Tatsumaki hasta la médula. La estaban tomando a la ligera. Básicamente, la estaban ignorando para resolver una discusión insignificante que tendría una niña por un videojuego. Ella estaba enojada. Mucho más furiosa que nunca, pero, ¿qué podía hacer? Él aún conservaba su técnica. Esa técnica suprema que ella parecía incapaz de dominar. ¿Cómo iba a salir de esto? A pesar de su desesperada situación, había un cierto nivel de emoción en todo ello. Era curioso cómo solo en ese momento, estando tan cerca de la muerte, disfrutaba del hecho de que esta era una buena pelea. Luchar contra ese monstruo del Rey del Mar no se parecía en nada a esto. Simplemente tenía una habilidad ideal para contrarrestar a un Esper. Logró debilitarla lo suficiente como para dejarla en una posición vulnerable, hasta convertirla en poco más que una civil.
Obviamente, esta era una situación similar, pero, en aquel entonces, quizás aún confiaba en que Blast aparecería en cualquier momento. En otras palabras, cuando la cosa se puso demasiado difícil. Ella se rindió. Ella se rindió, tal como estaba a punto de rendirse antes. Tal como se rindió en aquel entonces, la primera vez que Blast la salvó. Ahora, esa opción no existe. No hay forma de rendirse solo para salvarse después. Si se rinde aquí, eso equivale a que el mundo se rinda. Equivale no solo a su propia muerte, sino a la de millones más. Si no puede matar a estos bastardos, ¿a quién irán después? ¿Quién se levantará y luchará en esta batalla imposible? ¡Bang! Los otros héroes de clase S. Al pensarlo, sintió una punzada repentina en el pecho. Una sensación de pavor, tristeza, un miedo inconcebible. Quizás siempre estuvo ahí desde el principio, pero ahora podía sentirlo, y no le pertenecía. Joder, Fubuki, tengo que... gimió mientras intentaba ponerse de pie, a pesar de la presión. Tengo que demostrarles que no voy a morir aquí, tengo que demostrarle. Fubuki probablemente estaba acurrucada en un búnker con su pequeño grupo de seguidores viendo la transmisión que tuvieran. Debía estar considerando venir. Dios no permita que esté de camino. El deber de una hermana mayor es proteger a su hermano menor pase lo que pase. ¿De qué serviría mostrar debilidad en un momento como este? Es la misma pelea, dijo Boros con tono definitivo, dando por terminado su breve intercambio. Lo veas como lo veas, es lo que es. Y una técnica definitiva debería ser algo que mate al instante, no en 30 minutos, Sus ojos se posaron en Tatsumaki mientras intentaba ponerse de pie. La vieron forcejear y ceder cuando Hyuga Soo presionó más, pero se levantaba con firmeza. Finalmente, logró ponerse de pie, con el cuerpo aún encorvado por el dolor. Respiraba con dificultad por el esfuerzo, pero no se rindió. No, soy débil. Yo, con toda la fuerza posible, se irguió en toda su altura, enderezándose en un esfuerzo heroico. Te voy a matar. Entonces, antes de que supieran que los había golpeado, el cuerpo de Hyuga Soo se desplomó un poco antes de que un resplandor dorado apareciera a su alrededor, mucho más brillante que antes. Boros, sin embargo, ni siquiera se dobló. Miró sus pies y vio que estaban hundidos en el metal de la nave. ¿Qué? Exclamó Hyuga Soo, ahora tartamudeando, no por miedo, sino por el esfuerzo que le costaba mantenerse a flote. Tú. TCH. ¿Cómo pudo copiar mi técnica definitiva? ¿Cómo sigue en pie? HMPH, se burló Boros, alejándose de su pequeña batalla con poco interés. Bueno, a ver cómo te las arreglas, rápido. Para sorpresa de Tatsumaki y de todos los que observaban la batalla a través de la cámara del androide caído de Metal Knight, que se agrietaba lentamente, Boros simplemente se sentó en una sección ligeramente elevada de la superficie de la nave. Al parecer, planeaba observar la batalla. Señor Boros. Quizás me vendría bien una mano. No es que vaya a perder, pero, para preservar la nave, claro. Suplicó Hyuga Soo, buscando ayuda contra un enemigo que inicialmente había descartado. Sentir su inmenso poder ahora era muy distinto a lo que había sentido antes. Afirma ser el máximo poder telequinético del universo y, sin embargo, te rehuyes ante un oponente tan formidable. Si me inmiscuyo en esta batalla, también podría cortarte la cabeza. Al escuchar y comprender las frías palabras de su amo, Hyuga Soo resopló y se resignó a lidiar con ello él mismo. Tatsumaki permaneció preparada, enfrentándolo una vez más, con la ira como único combustible para su energía agotada. Mina no sabía cuál era su plan ahora que caminaba por las calles de Ciudad Z, solo sabía que alguien tenía que ayudarla. No tenía muy claro cómo planeaba hacerlo. Ni siquiera estaba segura de ir por buen camino. Cuando se separó de su madre, ni siquiera la notaron. Todos estaban tan absortos en la pantalla que no se fijaron en una niña que caminaba hacia la salida sin supervisión. El único que lo hizo fue un héroe de clase B que se suponía que vigilaba la puerta. Eso fue solo porque ella había llamado su atención tirándole de los pantalones. Ella le preguntó por qué no intentaba ayudar, y él simplemente dijo que la amenaza estaba más allá de él y la apartó. Preguntarle a otro héroe le pareció inútil. Probablemente dirían lo mismo. Así que se decidió ir a ayudarse a sí misma. Había historias en los comentarios de algunos héroes en activo que decían que sus habilidades se manifestaban en momentos de extremo peligro. Muchos ni siquiera tenían héroes en sus familias. Así que, quizá eso significaba que tenía un poder que aún desconoce.
Ella salió por la salida sin que nadie se diera cuenta y comenzó a caminar por la carretera en la dirección de donde venía esa roca. Llevaba 10 minutos caminando, y aún así, la ciudad parecía estar a años luz. Un montón de pensamientos le rondaban la cabeza. Por lo que sabía, Tornado podría estar muerto ya. ¿Y si no llego a tiempo? Estarán todos demasiado asustados para hacer algo. No quería correr. Eso desperdiciaría toda su energía antes de poder luchar. No podía conducir, porque sus pies aún no llegaban a los pedales, y no tenía uno. Si tan solo tuviera su bicicleta, lo lograría sin problema, pero, solo podía confiar en sus propios pies. Y eso tenía que bastar. Bum, bum, bum. Mina se quedó sin aliento al oír un extraño estruendo rítmico que parecía provenir de todas partes. Sumado a la vista de las calles inquietantemente vacías, la puso nerviosa al instante. Podía sentir cada impacto sacudir sus piernas, que ya temblaban. Podía sentirlo en el pecho. ¿Qué es eso? Bum. 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 Urk. Gimió una voz profunda y hueca, con el tono más bajo que jamás había oído. Sonaba como la bocina de un barco de vapor que se hunde. Su corazón latía con fuerza y, una vez más, no podía mover las piernas. Se sentía como si estuviera atrapada en el cemento. Chocar. Jadeó cuando un coche cruzó la intersección frente a ella desde la calle adyacente. Urk. Ese gemido inhumanamente profundo finalmente arrancó las lágrimas de su mirada petrificada. Quiero ir a casa. Mami. Papá. Boom. 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 El ritmo atronador finalmente se detuvo cuando la criatura llegó a la intersección. Miraba al frente, jadeando como si le faltara el aire. El monstruo medía al menos 6 pisos. Parecía un cerdo humanoide, con colmillos que le sobresalían del labio inferior. Tenía un solo ojo rojo que parecía moverse a toda velocidad antes de detenerse rígidamente justo delante. Entonces, se giró hacia la mirada aterrorizada de Mina. En el silencio antinatural de la calle desolada, el sonido de su llanto parecía amplificado. No podía evitarlo, los monstruos siempre se veían mucho más pequeños en la pantalla. Urk. La gran bestia de repente giró hacia ella y comenzó a marchar hacia adelante. Mina se apartó en cuanto dio el primer paso, y ese pequeño movimiento fue más que suficiente para que su sangre se acelerara. Se dio la vuelta y echó a correr por su vida, gritando a todo pulmón mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Quizás esta era la peligrosa situación de la que hablaban en línea. Quizás aquí era donde un poder secreto se manifestaría sin que ella hiciera nada. Apretó su peluche Tatsumaki contra su pecho y pensó en cómo debió ser Tornado cuando obtuvo su poder. Quizás fue así. Giró ligeramente la cabeza para ver dónde estaba el monstruo y, para su sorpresa, estaba más cerca de lo que creía. Lo suficientemente cerca como para alcanzarla si lo intentaba. Además, estaba ganando velocidad. Incluso con un cuerpo tan enorme, la criatura echó a correr. Boom. 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 Mina gritó de terror y cambió de rumbo en el último momento justo cuando estaba a punto de pasar por un callejón estrecho entre 2 edificios. Para su horror, era un callejón sin salida. Era bastante profundo, pero había un muro al fondo que lo bloqueaba. Aún así, no podía detenerse. Podía oír al monstruo forcejear para detenerse detrás de ella, pero no podía darse la vuelta para comprobarlo. En cambio, corrió hacia el contenedor de basura al costado del edificio y se escondió rápidamente al otro lado, como si no fuera el único lugar donde esconderse. Ahora, sus piernas temblaban de miedo o de agotamiento, y sus pulmones ardían. Había cometido un terrible error al abandonar ese búnker. El monstruo arañaba los edificios, aparentemente demasiado grande para caber. No se desanimó. Raspó y golpeó las construcciones de ladrillo como si planeara desenterrarla. No había salvación. Ningún rayo de esperanza brillante. Ya no es necesario ver al Tornado del terror pelear contra monstruos. No más escuela, no más amigos, no mamá, no papá, no familia. Ella simplemente estaría muerta. Su corazón se hundió cuando todas estas realizaciones inundaron su joven mente en oleadas de arrepentimiento. N no debería haber venido aquí. Si tan solo fuera más fuerte. Raaruk. Rugió la bestia con frustración mientras intensificaba sus esfuerzos. O más valiente. Sus gritos se escapaban de su voz chillona, como si se estuviera riendo. El estruendo y el estallido de los esfuerzos del monstruo la superaban. ¿Cómo podía ser valiente ahora mismo? ¿Cómo podía alguien ser valiente cuando estaba a punto de morir? Mamada. Whoosh. Boom.
Una gran explosión estalló detrás de ella e intentó por todos los medios meterse más en la grieta del contenedor y la pared. Sus gritos jadeantes continuaron, solo que ahora eran mucho más perceptibles en la nueva ola de silencio. Los sonidos de devastación cesaron tan abruptamente. Ahora, todo lo que podía oír, aparte de sus propios ruidos, era el goteo de ladrillos y escombros, y un extraño sonido húmedo, como si alguien estuviera dejando caer ropa mojada desde un edificio. Se dio cuenta de que ese no era el caso lo suficientemente pronto cuando algo se derramó más allá del borde del contenedor de basura. Inquietantemente, era el globo ocular gigante de ese monstruo, rodando hacia el fondo del callejón. Estaba tan paralizada por el espectáculo, que no escuchó los pasos mucho más humanos hasta que ya estaban junto a su refugio. Ah. Jadeó cuando de repente alguien se asomó por el borde. Oh, eres tú otra vez. Mina no sabía su nombre, pero definitivamente conocía a esa cabeza calva. Estaba demasiado aturdida para hablar. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Sus ojos recorrieron cada centímetro de su atuendo con asombro. Las botas y los guantes rojos, el traje amarillo brillante y esa hermosa capa blanca. Es un héroe de verdad. Hola. Murmuró Saitama. ¿Estás bien? Yo, eres tú. Gritó con tono tembloroso. Arqueó una ceja con curiosidad cuando la niña de repente empezó a llorar aún más fuerte. Había salido corriendo en cuanto salió de su apartamento. En apenas unos segundos sintió el inconfundible rugido de un monstruo cerca y el llanto de una niña. Parecía que llegó justo a tiempo. Estaba a punto de preguntarle de nuevo cuando se dio cuenta de que había olvidado su nombre, ¿o acaso se lo había dicho alguna vez? Niña. ¿Qué haces aquí sola? ¿No ibas al búnker? Mina se secó las lágrimas con furia mientras se ponía de pie. Yo estaba. Pero, Tornado está en problemas. Y nadie intenta ayudarla. Es que, no quiero que muera. Saitama la miró con expresión vacía durante un largo rato. Si no recordaba mal, ella y su madre se dirigían al búnker junto a la puerta de Ciudad Z. Tendría que retroceder un poco, pero no podía dejarla allí. ¿Y si había otros monstruos merodeando? Ah, vale, eso está bien, pero probablemente deberías volver a un búnker antes de encontrarte con otro monstruo. Yo, no puedo. Admitió, cerrando los ojos con fuerza en un esfuerzo por mantener la compostura. ¿Por qué no? Estaba temblando, y él podía ver cómo sus hombros se movían como si estuviera a punto de derramar otra oleada de lágrimas. Se frotó los ojos con el dorso de las manos. No sé dónde está. Una vez más, Saitama la miró fijamente por un momento. Mina tuvo que entrecerrar los ojos ante la fuerza del viento que le golpeaba la cara mientras intentaba ver a dónde se dirigían. Estaba sobre su espalda, agarrándose con todas sus fuerzas mientras él corría a velocidades inhumanas. El viento era tan fuerte que ni siquiera podía imaginarse intentando hablar en ese momento. En cambio, se esforzaba por mantener la vista de un lado de su rostro. ¡Guau! Pensó con asombro. Es realmente rápido. Se detuvieron pronto y, para su sorpresa, ya estaban en el búnker del que había huido. No tardó más de 30 segundos, a pesar de que llevaba caminando al menos 10 minutos. Saitama la bajó en la entrada, asegurándose de que mantuviera el equilibrio. Aquí tienes, la observó con la mirada perdida por un momento antes de que empezara a sentirse incómoda. Bueno, deberías quedarte dentro. No es muy seguro aquí fuera, le informó mientras se daba la vuelta y se alejaba. Luego, espera. Gritó Mina, captando su atención antes de que saliera disparado. Saitama se giró y miró a la niña que tenía sus ojos brillantes, nuevamente, admirando cada centímetro de su disfraz. Sí. ¿Quién eres tú? Fue cauteloso. La última vez que tuvo una conversación así, accidentalmente adquirió un discípulo al que no es capaz de enseñar. Saitama, susurró para sí misma, asegurándose de recordarlo. Saitama. Su mirada brillante lo miró al borde de las lágrimas, de nuevo. Se sorprendió cuando ella cayó de rodillas, con la frente apoyada contra el pavimento, mientras le hacía una reverencia, aferrando su peluche Tornado con todas sus fuerzas. Por favor. Gritó. Oh, genial, aquí vamos de nuevo, por favor. Gritó más fuerte. Saitama ya estaba pensando qué decirle para decepcionarla con delicadeza. No quería romperle el corazón, pero no podía aceptar más discípulos, y menos un ki. Salven a Tornado. Su voz lo interrumpió como si fuera mantequilla caliente, congelándolo por un instante. Es mi heroína favorita. Por favor. No quiero que muera, por favor.
Había cierta desesperación en ese por favor final que probablemente le habría conmovido si hubiera sido antes de su entrenamiento. Ya casi ha oído este discurso un par de veces, de gente que simplemente olvida quién es una vez que todo está dicho y hecho. De todas formas, se dirigía allí de todos modos. Saitama se giró, atrayendo su atención mientras ella se sentaba sobre sus talones y lo observaba irse. Usando el codo para retirarse la capa, dijo una palabra que resonó en la mente de esta niña como ninguna otra. «De acuerdo, entonces ya son dos», gritó Metal Bat por radio, queriendo saber el plan. «¿Qué vamos a hacer? ¿Esperar a que Tornado estire la pata?» «Oye, ¿ya oíste lo que dijo esa cosa?», intervino Samurai Atómico. Al parecer, la criatura con la que ha estado luchando no es la jefa. Sea lo que sea que ese otro tipo pueda hacer, no sé si estamos listos para enfrentarlo. «Guau. ¿Es miedo lo que oigo?», se burló Metal Bat. «No me importa lo que esa cosa pueda hacer. No tiene un espíritu de lucha comparable al mío. Eres rápido para asumir, Bat, pero yo no me precipitaría», aconsejó Van. «Digo que sigamos esperando, Tornado es ahora nuestra heroína principal, y mientras siga luchando, solo podemos apoyarla mejor manteniéndonos alejados de su ira. Vamos, viejo». «¿De verdad esperas que nos quedemos de brazos cruzados?», replicó Metal Bat. «Creo que ya no podemos permitirnos ese lujo». «Puede que el niño tenga razón, Van», intervino Tank Top Master. «No es muy heroico dejar tanta responsabilidad en una sola persona». «Estoy de acuerdo», dijo Flash y Flash. «Pero puede que haya motivos de preocupación. Por las imágenes que hemos visto, esta criatura derrotó fácilmente a Demon Cyborg, lo cual no es poca cosa. No parecía tener ni un rasguño. Si el pulpo es una criatura que está llevando a Tornado al límite y se somete a este recién llegado, sería imprudente enfrentarse a él sin la presencia de toda la clase S». «Bueno, entonces los tendremos aquí», proclamó el samurái atómico con pereza, como si la respuesta fuera sencilla. «Todos, cerdo, perro guardián, todos. Más vale que nos pongamos a la defensiva pronto, o Tornado habrá tenido una corta racha como el héroe número 1. Un enorme trozo de la nave bajo sus pies se abalanzó sobre Tatsumaki a una velocidad increíblemente cegadora. Con un gesto de su mano, lo desvió. Unos cuantos golpes con sus brazos y aún más fragmentos salieron disparados hacia Heryugan Soop, quien se vio obligado a maniobrar a la defensiva. De vez en cuando, se presentaba una ventana de oportunidad para atacar, pero nunca permanecía abierta lo suficiente como para que él pudiera entregar algo valioso. Su plan era agotarla. Incluso antes de que desplegara su técnica definitiva, era evidente que esta chica estaba llegando a su límite. ¿De dónde provenía este nuevo poder? No tenía ni idea. Era como si guardara otro tanque de energía psíquica en su interior, que se liberaba por completo simplemente por su furia implacable. Lo peor era que él estaba llegando a su límite. Sentía que perdía velocidad a medida que avanzaban. Arriesgándose con otro ataque, se echó hacia atrás, esquivando por poco un objeto afilado como una lanza que casi le parte la cabeza. Ella estaba cada vez más cerca de asestarle el golpe final. Uf. Un error. Un mordisco en una finta y estoy muerto. Lo sé. No. No, no, no. Tengo que hacer algo pronto o me matará. Buscó con la mirada algo que le diera ventaja, pero no había nada. Absolutamente nada. Ya lo habría visto. ¿De qué me preocupo?, pensó mientras seguía girando y esquivando su poder inhumano. Lord Boros jamás dejaría que me matara. El solitario ojo de Boros seguía la batalla con maestría y despreocupado interés. Heryugan Soop también morirá hoy. Observaba a Tatsumaki en particular, sin importarle en lo más mínimo la seguridad de su segundo al mando. Se preguntaba si este era el fin. ¿Podría ser Esper en este planeta tan frágil la criatura que ha estado buscando? En absoluto. Fue solo una ilusión. Podría aniquilar a Heryugan Soop cualquier día sin problemas, pero esta chica parecía tener mucho trabajo. Aún así, esa rabia suya, esa furia en su técnica, impulsando cada movimiento, sin duda le recordaba a sí mismo. Quizás la perdone cuando acabe con este miserable planeta y la nombre segunda al mando. Necesitaré una nueva tripulación después de todo. ¿Es solo una coincidencia que su poder coincida con el de Heryugan Soop?, siguió observando, agachándose y saltando con indiferencia cuando sus ataques se acercaban demasiado a él. Su mirada seguía perezosamente a la pequeña Esper, pero ya no sentía esa emoción en ella, aunque, curiosamente, sí sentía algo. Un poder increíble, tan denso que podía sentirlo como un ladrillo en el hombro, pero no provenía de esta niña.
No es la guerrera más fuerte del planeta, seguro que me toparé con ella pronto, solo espero que suponga al menos un pequeño desafío, Rak. Rugió Tatsumaki mientras continuaba empujando mucho más allá de su límite. Ella no podía pensar. Ella apenas podía ver con la sangre en sus ojos. Probablemente debería haberse caído por puro cansancio cuando él la tenía inmovilizada. Lo único que la mantenía despierta y consciente era su ira, y nada más. No se detuvo ni dudó. Cada ataque era una serie de combos implacables, todos intentando con todas sus fuerzas pillar a la criatura desprevenida. Si se detenía, seguramente su cuerpo recordaría su lamentable estado y se desplomaría, así que no podía detenerse, no allí. Ataquen, ataquen. Ataquen. Los mataré. Los mataré a todos. La segunda mitad de la batalla se estaba volviendo mucho más intensa que la primera. Los ataques eran más grandes y peligrosos. En lugar de pequeños fragmentos de la nave, eran enormes trozos. En lugar de un gran meteorito que intentara aplastar al pulpo, este envió una lluvia de ellos. Era una batalla entre las mentes más peligrosas del universo, y para quienes la presenciaban, era un espectáculo digno de contemplar. Todos en el búnker solo captaron breves destellos verdes y amarillos cuando atravesaron la pantalla. Similar a la primera imagen que tuvieron de la pelea, pero mucho menos reveladora en cuanto a quién ganaba. Solo sabían que Tatsumaki seguía luchando. En general, eso era todo lo que necesitaban saber. Parecía que había terminado hacía tiempo, así que el simple hecho de que volviera a levantarse fue un alivio en sí mismo. Devolvió la esperanza a los desesperados, que comenzaron a ver flashbacks del ataque del Rey del Mar. Ese terror. Ese miedo. Ahora, su número 1 estaba de vuelta en acción. ¿Qué podría ser más reconfortante que eso? En la pantalla, el rastro amarillo de Heryugan Soap regresó a la vista de la cámara antes de que un muro de destrucción apareciera tras él. Chocó contra la construcción flotante, lo que detuvo su impulso por completo. No. Ra. Oh, señor Boros. Suplicó la criatura desesperada al ver a la furiosa chica. Sus grandes ojos blancos parecieron abrirse de terror cuando ella retiró la mano y lanzó un fragmento del barco con forma de lanza hacia él. Ayúdame. Palanca. El fragmento le abrió la cabeza con un impacto repugnante, interrumpiendo su súplica. Durante un largo rato, nadie en el búnker dijo nada. Seguramente, con el poder que demostraba ese monstruo, debía de tener una regeneración increíble, ¿verdad? El jefe siempre tenía una segunda fase. Sí. Un hombre empezó a vitorear antes de que todos a su alrededor se le unieran. Como si los búnkeres estuvieran conectados, los gritos de la gente retumbaron en casi todas las ciudades, como uno de los ataques de la batalla. Saitama seguía corriendo a toda velocidad, con el rostro tan inexpresivo como siempre, cuando sintió ese estruendo. Estaba en algún lugar de Ciudad C, pero podía ver la nave a plena vista. Era tan enorme que podía verla desde Ciudad E. Otro estruendo. Madre mía, podría ser un problema grave. Mejor voy rápido. Espero que el malo no haya caído todavía. Mientras corría por la calle desierta, dio unos saltos de preparación antes de despegar con un gran salto. Sin dudarlo un segundo tras vencer a Heryugan Soap, Tatsumaki se dirigió directamente hacia su siguiente oponente. En el camino, arrancó otro trozo de metal y se lo lanzó al alienígena tuerto, que seguía tan desinteresado como siempre. Boros ni siquiera intentó moverse. Cuando el proyectil se acercó lo suficiente, lo aplastó con el dorso de la mano como si nada. Tatsumaki no tuvo tiempo de sorprenderse. Preparó su puño con la fuerza suficiente para decapitarlo y atacó con todas sus fuerzas en cuanto estuvo a su alcance. Estallido. Su puñetazo impactó, pero bien pudo haber sido una bofetada en la mejilla con un dedo de espuma. Boros no se dobló, ni se inmutó, ni se movió en absoluto. Fue como un puñetazo de un niño pequeño. No pudo evitar detenerse un momento, incrédula. Se entregó por completo a ese golpe. Debería estar saltando sobre ese enorme trozo de barco de metal, pero no podía dejar que eso la detuviera. Tenía que seguir atacando. Justo cuando se preparaba para lanzar otro golpe, Boros casualmente plantó su puño en su estómago. ¡Gurú! Si alguien hubiera estado mirando, probablemente no parecía un simple golpe juguetón, pero atravesó su pequeño cuerpo como nunca antes lo había sentido. La dejó sin aliento. Sintió como si la recorriera en oleadas, comenzando desde el punto de contacto y resonando entre sus dedos de manos y pies antes de rebotar y converger de nuevo en el punto de impacto. Para Boros, apenas fue un puñetazo, pero cumplió su propósito de frenar su impulso.
Supuso que solo estaba descargando adrenalina y nada más. Así que solo tenía que detenerla un segundo. Efectivamente, vio cómo su brillo se atenuaba antes de convertirse en un simple contorno verde que habría que entrecerrar los ojos para verlo por completo. Cuando desapareció, se tambaleó hacia atrás con las piernas temblorosas. Aún así, la observaba con una mirada imparcial. La visión de Tatsumaki estaba tan difuminada por el rojo de su propia sangre que, sinceramente, ya no podía ver casi nada. Podía ver la silueta de su oponente y su imponente estatura, pero eso era todo. Retrocediendo un poco más para ganar espacio, se tapó la boca y tosió un chorro de sangre que se escapó entre sus delgados dedos. Esto es todo, pensó mientras caía lentamente de rodillas. Ya no era esa técnica de gravedad, ahora, era solo la gravedad normal de todos los días, pero sin duda se sentía igual. No puedo más. No puedo ganar. Sentía que su conciencia se desvanecía a cada segundo. Si tan solo hubiera estado al 100% cuando luché contra ese pulpo, lo habría vencido sin problema, entonces también habría vencido a este monstruo sin problema, tal vez por eso Blast siempre aparecía solo cuando llegaban las peleas con jefes, porque tenía que recuperarse de su última pelea. No podía levantar la barbilla, pero oía al monstruo tuerto acercarse. Decía algo, pero solo lo sabía por el murmullo que oía en sus oídos, que zumbaban. Se acercaba cada vez más, preparándose para acabar con su vida, sin duda. Probablemente mataría a todos, acabaría con este planeta sin pensarlo dos veces y pasaría al siguiente, todo porque ella no pudo detenerlo, qué patético. Ella lo observó mientras recogía el mismo trozo de metal dentado que ella le había lanzado antes. Por mucho que lo intentara, no podía mover un músculo. Sentía el cuerpo paralizado, no por miedo, sino por puro agotamiento. Eso fue lo que fue. Un cansancio increíble. No es que importara mucho. Incluso si pudiera moverse, su energía se agotaba hasta el punto de ser completamente inexistente. Normalmente sabía cuando estaba llegando a su límite por el dolor de cabeza que le producía la tensión mental. Antes, ese dolor no era más que una migraña muy fuerte. Ahora, sin embargo, era mucho más intenso. Era un dolor desgarrador que latía cada pocos segundos, implorando que cayera inconsciente. Su autoevaluación parecía inútil, lo único bueno que hizo fue distraerla de la muerte que ahora estaba a punto de atravesar su cráneo con ese trozo irregular de chatarra. Aún así, a pesar de su derrota, demostró su punto. No soy débil. Derrotó a su segunda al mando mientras estaba herida en una batalla reciente. Si hubiera estado a pleno rendimiento, esa pelea habría sido pan comido. Yo, lo hice bien. Por mucho que se lo dijera, la amargura persistía al pensar en todas las personas que seguramente perecerían a manos de este invasor. Simplemente, no es suficiente. A través de su visión borrosa, pudo ver al monstruo bajar el brazo y cerró los ojos por última vez. ¡Bum! Boros se detuvo antes de empalar a la chica cuando su nave se tambaleó como si le hubiera disparado un cañón enorme. Buscó a un culpable antes de posarse en un hombre. Un hombre calvo con un mono amarillo ridículamente brillante y posiblemente el rostro más simple que había visto en todos sus años de exploración. Ah. Otro cordero al matadero, murmuró. Estaré contigo enseguida. Se giró hacia su objetivo y se preparó para rematarlo. Peleó bien, así que merecía una muerte rápida. Retiró la pieza de metal dentada y la clavó, con la intención de atravesarle el cráneo. Entonces, la fuerza del viento lo desequilibró justo cuando golpeó, la chica había desaparecido. Los espectadores se sorprendieron cuando algo volvió a aparecer en la pantalla. Era Tornado, pero estaba desmayada. Alguien la depositó justo delante de la cámara, bloqueándola casi por completo. Podían ver su rostro ensangrentado a plena vista. Lo único que podían ver del otro héroe desconocido era un guante rojo, su pechera amarilla y su capa blanca. La cámara se detuvo justo antes de que se pudiera ver su rostro. El hombre depositó con cuidado la cabeza de Tatsumaki en el suelo antes de levantarse y darse la vuelta. Los murmullos inundaron rápidamente los búnkeres con expertos en héroes que suponían quién podría ser. Había muchas teorías. La mayoría eran ridículas. Afirmaban que se trataba de un nuevo robot de Metal Knight, un nuevo traje para Flash y un montón de otras posibilidades. Solo una persona logró nombrar a este héroe. Nadie lo sabía. Mina tenía la cara aplastada contra la mejilla de su madre, como hacía al menos 30 minutos. Al regresar al búnker, su madre la buscaba desesperadamente.
Recibió otra reprimenda y, desde entonces, la mimaron sin control. Su ojo derecho estaba cerrado contra el rostro de su madre, pero el izquierdo estaba abierto y miraba la pantalla lo mejor que podía. Vio el amarillo, el blanco y el rojo, y lo supo sin dudarlo. Saitama. Nadie la oyó. Las teorías se detuvieron lentamente cuando el jefe final y el recién llegado empezaron a hablar. Todos escucharon. Fue un poco difícil con el crujido de la película. Parecía que el robot de Metal Knight se estaba quedando sin batería rápidamente. Genos. ¿Estás vivo? Maestro, murmuró Genos, apenas audible. Con un suspiro de alivio, el hombre se levantó y encaró a la criatura. Oye, ¿eres el jefe de estos invasores? Preguntó con curiosidad. Por un momento, no respondió. Boros examinaba a su próximo oponente. Podía verlo, o mejor dicho, no. No percibo límites para el poder de este hombre, el mejor guerrero que este planeta puede ofrecer. Continuó mirándolo fijamente un momento más antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. Maravilloso. Antes de pelear, intercambiemos nombres, dijo el alienígena, comenzando con su propia presentación. Lideró la banda pirata conocida como Materia Oscura. Y soy el dominador del universo. Mi nombre es Bo S. La cámara empezó a apagarse. Todos los que miraban estaban al borde de sus asientos. Por fin iban a obtener una respuesta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soy un héroe por diversión. Y mi es estática. Un gemido unánime resonó en casi todos los búnkeres. ¿Qué probabilidades había de que tuvieran problemas técnicos en un momento tan crucial? Por favor, tengan paciencia mientras Metal Knight redirige la energía. La transmisión se restablecerá en breve. Disculpen las molestias, dijo la mujer del intercomunicador, lo que los hizo gemir. No tardó mucho en volver a aparecer. Mira, amigo, no sé qué quiere el denominador del universo con la Tierra, pero sí que hiciste un desastre en Ciudad A. Boros siguió observando al hombre de aspecto extraño por un momento. Observó su capa blanca ondeando al viento. Él podía sentirlo. Ese ladrillo en su hombro. ¿Qué quiero con la Tierra? Empezó a caminar lentamente hacia el héroe vestido de amarillo mientras le explicaba su razonamiento. Existe una profecía, murmuró Saitama. ¿Qué quieres decir? Una vez fui un viajero, explorando el universo, arrasando con todo lo que veía, pero era demasiado fuerte. Con el tiempo, descubrí que no quedaba nadie que pudiera enfrentarme. Llegué a conocer el tormento del aburrimiento absoluto y omnipresente, entonces, un día, un gran vidente me dijo que en algún lugar de un planeta lejano, existe un ser que es mi igual, uno que podría reavivar mi pasión por la batalla. Eso fue hace casi 20 años, ¿tienes idea de la distancia que he recorrido para llegar aquí? Saitama continuó observándolo acercarse con una mirada desinteresada en su rostro. Mis hombres creyeron que la profecía era una treta. Un cuento de hadas inventado para atraer mi atención y alejarme. Su voz se elevó hasta una que rezumaba emoción. Pero ahora estoy seguro de que era verdad. Ven y dale vida a mi existencia. Por eso estoy aquí. Estallido. Saitama le dio un puñetazo en el pecho con un recto casual que lo hizo saltar por el techo de su nave. ¿Eres idiota? No puedes ir por ahí atacando otros planetas solo para alegrar tu aburrida vida. Ni a los teleoperadores se les ocurriría algo tan tonto. Todos miraban la pantalla con la respiración contenida, preguntándose qué había pasado. Oyeron un fuerte golpe, pero no vieron nada. Fue muy frustrante. Solo tenían en cuenta las voces de estos dos desconocidos. Se oyó un crujido y un estallido antes de que uno de ellos volviera a hablar. Era el extraterrestre, pero sonaba mucho más lejos. En la pantalla. Esta armadura, que se usó para sellar mi inmensurable e irresistible poder, ahora está rota. Bueno, oye, ¿podemos hacerlo rápido? Tengo ropa en la lavadora. ¿Tengo que meterla en la secadora pronto? Los héroes de clase S estaban ahora agrupados, esperando la llegada del resto de sus colegas de clase alta. Les dijeron que Tatsumaki estaba a punto de ser derrotado, pero esta serie de explosiones y estruendos inhumanos decía lo contrario. ¿Qué demonios está pasando ahí arriba? Murmuró el samurái atónico, frustrado por la falta de información. Supongo que el mocoso todavía está coleando, respondió Metal Bat. Esto no parece un tornado, señaló Flashy Flash, mirando fijamente el barco tembloroso. Van también levantó la vista con las manos a la espalda y una mirada de sospecha en su rostro envejecido. Las explosiones se acercaban cada vez más rápido y su volumen seguía aumentando. Definitivamente no era un tornado.
Oh, espero que el dulce Tatsumaki esté bien, dijo el prisionero Puri Puri, adoptando una pose ridículamente tierna que era bastante desagradable para un hombre corpulento y sin ropa alguna. Sí, yo también, murmuró Metal Bat mientras miraba de reojo al enorme bruto con cara de asco. Pero, por Dios, ¿te pondrías algo de ropa? El prisionero Puri Puri simplemente le sonrió. Oh, dulce Bat. Solo quiero estar listo para usar mi estilo angelical cuando llegue el momento. Esperemos que no. Me llama Sitch, anunció el samurái atómico, atrayendo la atención de todos. ¿Cuál es la situación? No estamos seguros. Parece que hay un desconocido luchando contra su líder. No sabemos quién es, pero se le da bien enfrentarse a esta criatura. Aunque, sus motivaciones no parecen muy fiables. ¿Qué quieres decir? Preguntó el samurái atómico. Bueno, él dice ser un héroe por diversión, dice que tiene que hacerlo rápido porque tiene ropa en la lavadora, no estoy seguro de si es bueno confiar en esto, yo diría que será mejor que llegues allí lo antes posible. Para confusión de todos, Van rió levemente y se alejó de la nave. Lo vieron alejarse un momento antes de que Samurái Atómico lo llamara. Van, ¿qué pasa? ¿Te vas? Van continuó, sin aminorar el paso. Subir ahora no tiene sentido, ya no nos necesitan aquí, dijo, para confundirlos aún más. ¿De qué demonios estás hablando? Dijo Metal Bat. Tenemos que ir a ayudar. Esta batalla está ahora fuera de nuestro alcance, el hombre que lucha allá arriba, no busca reconocimiento por sus hazañas, ni fama, solo busca la emoción de una batalla que valga la pena librar, un desafío, quizás haya encontrado la horma de su zapato hoy, pero, no creo que eso sea posible. Auge. Saitama se encontró atrincherado en una superficie rocosa. Al principio, no estaba seguro de si era la parte superior de la nave o el suelo, pero al observar más de cerca, no era ninguna de las dos cosas. Él estaba en la luna. Al salir del agujero, de repente se dio cuenta de que no podía respirar. Se tapó la nariz y miró hacia la tierra, intentando calcular la fuerza con la que tendría que saltar para regresar. Tras probar la gravedad con una roca lunar cercana, asintió y la arrojó a un lado. De un salto enorme, desapareció, agrietando la superficie con la fuerza del salto. Fin del capítulo.